Vamos a escuchar un poquito a Pablo Gil, vamos a analizar cositas que dice, voy a reaccionar a muchas valoraciones que hace del mercado, porque van un poquito en sintonía con cosas que yo pues vengo diciendo últimamente en muchos vídeos, así que creo que es interesante escuchar segundas opiniones y más de gente tan experimentada como Pablo Gil, al cual siempre hay que tener en cuenta sus pensamientos y sus valoraciones. Antes de nada, canal de Telegram, nada que me he acordado al principio del vídeo. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Tenéis su grupo de comentarios para los que quieran interactuar entre ellos, ¿vale? Y dar pues valoraciones y aportar lo que quieran aportar, ¿vale? Lo tenéis en la descripción del vídeo, canal de Telegram. Vámonos ya sin más dilación con Pablo Gil a escuchar pues cositas. El vídeo es de Héctor Chamizo, lo subió ayer en una charla. No sé si esto ya hablaron antes, pero bueno, esto estaba subido ayer. Lo escuché y me parece muy interesante cositas que dice. Vamos a ello. Y no respondiendo. Yo creo que cuanto más tardes en ver la recesión, peor va a ser. Es decir, lo que provoca un riesgo potencial futuro grande es que la Reserva Federal no quiere cometer el mismo error que cometió. Ya lo ha dicho, no voy a cometer el mismo error. ¿Cuál fue su error? Hablar de que la inflación era transitoria. Y no quiere cometer, también lo ha dicho Powell, pero no es que lo interprete yo, es que lo ha dicho de viva voz. No vamos a cometer el error que se cometió en los años 70. Para el que no sepa lo que ocurrió en los años 70, se dio por hecho que la inflación estaba controlada. Pero al final no fue así. Tuvimos no, porque no estaba, se tuvo un segundo pico de inflación, lo cual siempre es todavía más peligroso. Y Pablo nos dice que la Fed está empeñada en que eso no vuelva a ocurrir, con lo cual lo que van a hacer es cometer otro error, que es pasarse con las subidas de tipos, lo cual nos provocará una recesión más profunda. A cometer otro. Se van a pasar subiendo tipos, en mi opinión. Entonces, cuanto más tarde el mercado en ceder en tasas de consumo, en sensaciones, si hubiese inestabilidad financiera, la Fed estaría mirando eso como un tema para no subir mucho más, pero es que no hay. Entonces, cuanto más optimismo haya, cuanto más tarde la economía en reflejar lo que están haciendo con los tipos de interés, más se van a equivocar por el lado de las subidas. Y cuando llegue el efecto, más grave va a ser. Entonces, cuando mucha gente dice, puede haber un soft landing o puede haber, digo, a ver, todo puede pasar. Si alguien me hubiese dicho, ¿puede cotizar en negativo el petróleo? Probablemente hubiese dicho, no, me habría vuelto a equivocar, ¿no? Una de las cosas que he aprendido durante estas casi 4 décadas es a decir, mira, todo es posible, la verdad, todo es posible. La pandemia parecía imposible y mira, ya la tuvimos, estar confinados durante meses parecía imposible y ocurrió. Lo que sí tengo claro es que mirando lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, dices, ¿quién ha creado las burbujas y quién las ha pinchado? Los bancos. Entonces son siempre son los bancos centrales, con los ciclos, su manera de gestionar los ciclos económicos. Cada vez que se han embarcado en un ciclo de subidas de tasas de interés, esto es algo que ya he explicado muchas veces en el vídeo. He explicado el tema de los ciclos de la deuda a corto plazo, los ciclos económicos, y cómo el halving de Bitcoin siempre, se ha hablado del halving como que sube, pero es que ha coincidido siempre con la parte de crecimiento dentro del ciclo de deuda a corto plazo. Entonces dije, el halving llegará a un punto que ya no tendrá tanta relevancia en el ciclo de Bitcoin. Lo que está pasando es que el halving está coincidiendo en el mismo momento de ciclo de deuda a corto plazo en el cual se produce expansión económica. Es una coincidencia. La subida que tuvimos de Bitcoin tan estratosférica en 2021 coincidió con el halving, pero también coincidió al mismo tiempo con una política de expansión monetaria jamás vista antes. Eso fue la verdadera razón por la que subió tanto Bitcoin, no el halving. Ahora mismo tendremos un halving que coincidirá también con un ciclo de expansión, porque se van a tener que ver obligados a imprimir dinero, a volver a inyectar liquidez, a volver a emitir crédito, y esa es la verdadera gasolina de Bitcoin. Seguimos con Don Pablo. Llevado hasta el extremo de cargarse el mercado. Y lo puedes ver en cualquier gráfico superponiendo PIB
liquidez a mansalva. Dios, vale, entonces, ¿cuál es el problema? Digo, que no están inyectando liquidez a mansalva, la están retirando, que no están matando tipos, los están subiendo. Por tanto, dices, ¿cuánto le queda a esto? Digo, primero tienen que darse cuenta de que se han equivocado. Para cuando eso pase, probablemente ya habrá una recesión económica y entonces querrán dar la vuelta a la tortilla. Y recuerda que cuando lo estropean de verdad, cuando se cargan el plato, la solución no viene con la primera bajada de tipos. En 2008 llegó cuando llegaron al cero y hicieron el Q1. Y en el año 2002 llegaron cuando los tipos pasaron del 6,25 al 1%. Todo el resto del camino la bolsa seguía bajando. A lo mejor soy un poco imbécil por creerme que todo va a ser igual que la otra vez, pero es que es lo que mejor ha funcionado, es la tasa. Aquí, por ejemplo, no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, porque lo vemos como lo compara con 2008, pero yo no considero, ya lo he dicho también muchas veces, que estemos en el mismo punto que 2008. En 2008 lo que se produjo fue un desapalancamiento de la economía en general. Vimos, bueno, pues fue el colapso, ya sabéis, de Lehman Brothers y las hipotecas subprime que se contagió al final pues toda Europa y todo el mundo. Fue un desapalancamiento de una economía sobrepalancada en ese momento. ¿Vale? No creo que estemos en esa misma situación. Al final de 2008 fue el cenit de la deuda a largo plazo. Ahora estamos hablando de un periodo de corto plazo. Sí que la deuda ha seguido aumentando, pero van a tener que aumentar el techo de la deuda. Si no aumentan en el techo de la deuda, sí que estaremos en una situación similar a 2008. Pero ha pasado muy poco tiempo. Seguramente lo que hagan será aumentar el techo de la deuda para no colapsar la economía mundial. Ya los están advirtiendo el FMI sobre eso a Estados Unidos. Entonces seguramente lo que hará serán expandir el techo de la deuda. Con lo cual seguiremos dentro del ciclo de deuda a corto plazo. Y por eso creo que no estamos en la misma situación que 2008. En 2008 tuvieron que bajar. Llegó un punto en el que ya no aliviaba el bajar tipos de interés. Los tipos de interés ya estaban a cero y el mercado seguía cayendo. Se entró en una espiral negativa en la que tanto deudores como acreedores no salían de ese círculo vicioso, ¿vale? Es al final un círculo que se va retroalimentando negativamente. Luego pasa al contrario, y luego pasa en lo positivo también. Se produce tanto esa espiral negativa que se retroalimenta, como luego se produce la positiva que se va retroalimentando también. Ahora vamos a entrar en una negativa, ya estamos dentro de una negativa. Tasa de fiabilidad más alta que he visto en mi vida y por tanto me ciño a ese formato de metodología de análisis y pienso, lo único que me podría hacer cambiar de opinión es que la bolsa estuviese ya muy barata, es que no lo está. Por tanto, ¿qué sentido tiene que me precipite? Solo sé que no es el momento, al menos para mí no es el momento. Claro, insisto, y tú mismo lo has dicho antes y recogiendo un poco tus palabras, y has dicho la bolsa barata. Cierto, estoy completamente de acuerdo, pero claro, es que nos olvidamos del principal indicador que está descontando en recesión, que es el mercado de bonos, que está la curva de tipos invertida al mayor nivel desde los años 80. Si eso no está indicando el camino, es decir, los inversores de bonos están apostando más por la deuda de corto plazo que de largo plazo, y esto históricamente, cuando ha pasado y cuando se ha reinvertido esa tendencia, es cuando ya se ha confirmado esa recesión económica. Entonces, digo, pues yo me creo el mercado de bonos. Me creo el mercado de bonos porque históricamente ha funcionado. Sí, yo una cosa, Héctor, que me hace mucha gracia, cuando hablo con gente, a lo mejor en una charla o das una conferencia y tal, y te preguntan por cuando gestionabas el fondo tal en 2008, muchas me dicen, oh Pablo, ¿y no os disteis cuenta qué? Pues que podían quebrar bancos, que, digo, tú eres consciente ahora de algo, que pueden quebrar criptos, que la bolsa puede bajar otro 30%, que puede haber una recesión de resultados empresariales. O sea, estar en el meollo es muy difícil porque tienes muchas fuerzas que tiran en todas las direcciones. Hay gente más positiva, gente más negativa, gente más pragmática, gente que se deja llevar más por los sentimientos. Cuando estás ahí metido, siempre ves argumentos a favor y en contra de de todas las posibles desarrollos, ¿no? Y este será un buen ejemplo, si finalmente se da el desenlace que nosotros pensamos que tiene más sentido, será un buen ejemplo para explicarlo a la gente, pero incluso así, cuando yo digo esto, digo, pero si es que Meta bajó un 76, y miren, ¿dónde está el mercado bajista? Digo, si este bajó un 70 y el otro un 75, digo, ¿te parece poco? Si eso no es mercado bajista, yo qué sé, me tiro por la ventana para ver si eso cae. Sí, pero no consigues la reacción que quieres. O sea, el tío el que es negacionista, da igual lo que ocurra, ¿no? Y si Bitcoin baja un 90% y luego sube y bate máximos, te dirá, ¡ja! Contigo va a estar, aunque había riesgo de caída. Digo, bueno, pues mira, ¿qué quieres que te digas? Con
estabas diciendo, Pablo, Jokama44, que es habitual, siempre deja preguntas muy interesantes, y decía que si con esto que estamos diciendo hay posibilidad de que se desarrolle una crisis de deuda, que al final era, dentro de tus escenarios macro que comentabas con las perspectivas de XTB, el escenario más malo, ¿no? Y si hay más posibilidad de que se desarrolle ese escenario más malo, teniendo en cuenta de que el ciclo parece que se está alargando, que es lo que estamos un poco debatiendo aquí. ¿Está aumentando para ti ese riesgo o está más o menos equilibrado igual que antes? Bueno, yo creo que el problema de la crisis de deuda es entender cuál es el sector que está más expuesto, ¿no? Yo hacía un vídeo no hace mucho sobre esto, y a diferencia de lo que ocurría en 2007, donde era el ciudadano estadounidense, por ejemplo, por poner en el ejemplo de Estados Unidos, el ciudadano estadounidense y los bancos o entidades financieras eran los que habían acumulado mayor cantidad de deuda y fueron los detonantes de la crisis inmobiliaria y luego la quiebra de bancos. No están en una situación tan mala como estaban en aquella época. A cambio, las que están realmente en una situación delicadísima son las propias compañías. Es decir, el endeudamiento corporativo ha sido brutal. ¿Por qué? Porque si te fijas en lo que ha ocurrido con el corporate debt durante los últimos 30 años, a cada recesión severa y crisis bursátil se reaccionaba igual. Se bajaba el nivel de apalancamiento. O sea, las compañías de alguna manera limpiaban sus balances, ¿no? Y pasó en 2001-2002, pasó en 2008, pasó en la crisis periférica. Pero en el año 2020 tenemos esa situación atípica donde los bancos centrales se pasan las vestiduras, sacas la S de Superman y dicen, no os preocupéis que yo me lo compro todo. Puede imprimir tanto dinero como quiera. De hecho, Estados Unidos imprime el 25% de todos los dólares del mundo en un año y medio y con eso hace un bailout a todo. Las compañías que piensan dicen, ¿para qué me va a desapalancar si no hay riesgo? Si el riesgo lo va a subir este tío, que se va a comprar incluso los bonos basura si hace falta. Y se produce ese efecto de en una crisis, aunque dura poco, porque dura pocos meses, tendría que haber habido un desapalancamiento grave, pero no hay eso. Lo que hay es un sobreapalancamiento aún mayor que luego se retroalimenta más tarde. Ahora juntas el coste de financiar esa deuda, que cuando se empiece a renovar vas a descubrir que está 3-4 puntos por encima de cómo la emitiste, con el 40% de las compañías del del Russell 2000 que ya son compañías zombie. Y dices, vale, ¿cuál es la viabilidad de ese sector, en el sector empresarial? Digo, pues más débil de lo que ha sido jamás, ¿no? Ahí es donde está el gran problema, que encima está muy ligado a los resultados que puedan publicar, ¿no? A lo largo de los próximos años. Por lo cual, ¿puede haber una crisis de deuda? La respuesta es creo que sí, que es muy probable. ¿Concentrada dónde? Digo, pues en unos que me preocupan poco, que son los gobiernos, y me preocupan poco porque son unos animales que seguirán haciendo barbaridades con lo que está hablando aquí, yo, extrapolándolo a Bitcoin, el tema de la crisis de deuda no lo vería un problema, como ya he comentado, ¿vale? No sería algo negativo, en cambio, sería algo positivo para Bitcoin, por si alguien está preocupado por el tema de la crisis de deuda que habla. Depreciando el dinero que tenemos en nuestras carteras, pero donde realmente me preocupa es la explosión de la deuda corporativa, si se da, porque además el spread entre los bonos basura y los bonos de mayor calidad es ridículamente bajo todavía. Entonces ahí sí que creo que podemos tener un sufrimiento extremo y ver situaciones caóticas. Por ir a más preguntas que nos dejaban por aquí por el chat, que no me quiero dejar el protagonismo para vosotros. Mira, nos decía por aquí Custidiet, dice que qué sector con este escenario que estamos hablando sería el más beneficiado para este año. ¿Qué sectores pueden ser los más beneficiados desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que en España se está viendo muy bien con el sector financiero, ¿no? Los bancos no necesitan depósitos, a diferencia de lo que pasaba en la crisis periférica, por ejemplo. Bueno, ya está. Yo lo importante. Había otro temita que lo ha comentado, pero seguramente se me haya pasado pararlo, pero ayer sí lo escuché cuando vi el vídeo. Es que ha comentado que siempre se van a encontrar opciones para que caiga y opciones para que suba. Esto es algo que ya he comentado muchísimas veces. He dicho, siempre vais a encontrar un motivo, aunque sea solo uno, para pensar que el mercado puede caer. Pero a lo mejor hay otros muchos por el que puede subir. Ahí es donde hay que jugar con esas probabilidades. Hay que jugar con las probabilidades. Porque si encuentras un motivo de peso para que caiga, pero hay 4 motivos de peso para que suban, la balanza ya sabéis dónde se inclina, que es al alza. Ahora mismo yo estoy encontrando más motivos de peso, cada vez más motivos de peso, para pensar que el mercado cripto va a subir. Eso hasta hace 6 meses todavía no. Luego ya se empezaban a ver cambiar las cosas, el mercado se anticipa siempre, pero ahora ya a día de hoy voy a empezar a ver, y se empezarán a ver más motivos de peso para pensar
que las criptomonedas van a subir. Siempre encontrarás uno para pensar que pueden bajar. Como he dicho, un cisne negro, prohibición a vainas de no sé qué, prohibición de la minería en todo el mundo porque ya no quieren nada de proof of work. ¿Vale? Siempre vais a encontrar un motivo o vais a tener algún motivo para pensar que el mercado puede caer. Stablecoins con las CBDC, que ya expliqué el otro día en el canal de Telegram que no se preocupasen por eso, y di los motivos razonables para eso. Siempre vais a encontrar un motivo, pero tenéis que poner en una balanza los motivos que hay para que suba, los motivos que hay para que baje y luego valorar. ¿De acuerdo, familia? Like al vídeo, suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.